Hola. Eh, Imagínense que tenemos una curva. Por si acaso me falló el computador, así que vamos a tener que ocupar el iPad. ¿Ya? Tenemos una curva donde el caudal viene por acá y el caudal sale por allá. ¿Por qué eventualmente nos tocó tener eso? Bueno, porque cualquier cosa. Imagínense que acá tengo, no sé, por esta parte de acá tengo una pieza donde yo no podía atravesar la tubería. Eh, Hay una sala, no sé, un computador, cable, una tubería de gas, cualquier cosa, ¿ya? Que hace que yo esté obligado de alguna manera a pasar por arriba. Entonces, si esa es la situación, estamos obligados a agregar dos curvas en 90 grados y lo que nos interesaría entonces conocer es cuál es el coeficiente de pérdida singular de estas dos cosas. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tipo de información necesitamos? Lo primero que tenemos que hacer es ir a la tabla. Nos vamos acá al manual y vamos a ver que, por ejemplo, aquí aparece esta descripción. Tenemos una curva en S con dos curvas de 90 grados y dentro de la información que parece importante tenemos el radio sobre la de curvatura, tenemos el largo que separa las dos curvas, ¿ya? Tenemos el radio de curvatura y tenemos el largo de la información. Y como les avisé en el video anterior, lo que esencialmente se le está mostrando acá es cuánto vale el coeficiente de pérdida singular combinado dividido por la sumatoria de los coeficientes de pérdida singular de cada una de las piezas por separado. En este caso de acá tenemos un codo, dos codos, de manera tal de que primero debiéramos ser capaces de calcular cuánto vale el coeficiente de pérdida singular de una curva. Lo multiplicamos por 2 y eso sería el resultado de la sumatoria de los cada componentes, de cada una de las componentes. Y así que tenemos una pregunta, pero primero resolvamos esta acá. En este caso de acá, imagínense que tenemos, volvemos a nuestra figura, los codos que tenemos son codos en 90 grados, que son los que se compran en Home Center para tuberías de PVC, o Lisi, o la ferretería que tengan en la esquina, ¿ya? Los celestes. Entonces tenemos el 90 grados. ¿Cuál es la gracia de estos codos de 90 grados? Es que si nosotros seguimos el eje, vemos que el radio de curvatura sería efectivamente de medios, de manera que R sobre D es igual a 0,5. ¿Ya? Entonces ahora con esa información, que era una información importante, llegamos R sobre D, tenemos 1,85, tenemos información para 3,3, tenemos información para 3,5, pero no tenemos para 0,5. Dejemos esa pregunta pendiente. Después la otra información que necesitamos es el largo sobre D. Digamos 0, ¿ya? Supuesto. Vamos a estar trabajando acá. Entonces ahora tenemos que, de alguna manera, decir, tenemos R sobre D es igual a 0,5. Estamos con dos curvas que están, dos codos que están pegados unos con otros. Eso no necesariamente ocurre, porque generalmente uno necesita un pedacito, un tubito de PVC entre medio que va a ser el L, ¿ya? Pero digamos que es igual a 0. Así que tenemos información. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale K combinado dividido por la sumatoria de los K de cada uno de los codos? Van a tener que decir algo. ¿Y qué podemos decir? Que lo que nosotros podemos ver es de que 0,93, 0,84, 0,86. Así que nosotros podríamos hacer un supuesto que está malo, porque toda la información que tenemos, no tenemos información para responder, pero como siempre tenemos que decir algo, podemos decir supuesto igual 0,9. ¿Ya? O incluso podemos hacer un supuesto que va a ser igual a 1. Vale decir, es el peor de los escenarios. No hay ningún efecto de interacción entre cada uno de estos codos que me permita
disminuir un poco las pérdidas singulares, sino que tenemos el efecto de los dos pérdidas singulares combinadas va a ser igual a la de las dos piezas. Así que podemos decir de que es igual a 1. Eso es un supuesto, todos los supuestos están malos, pero en algún momento vamos a tener que decir. Y ahí saltamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto vale el coeficiente de pérdida singular para cada uno de los codos? Y para responder esa pregunta, nosotros nos tenemos que ir hacia atrás en la tabla. Y a mí en particular me gustan estos gráficos de acá porque son simples, ¿ya? Tenemos una curva en 90 grados que depende del radio de curvatura sobre D, o sea, nos vamos a estar moviendo a lo largo de este eje de acá, y depende del número de Reynolds, ¿ya? Por lo tanto, se genera un efecto tenemos que resolver iterativamente. Partimos con un K, calculamos el caudal, con ese caudal calculamos el Reynolds, con ese Reynolds calculamos el K, y así sucesivamente lo hacemos parte de ese hasta converger. Entonces, en función de esto, de cada una de estas curvas del número de Reynolds, nosotros podríamos llegar y ver, decir, por ejemplo, tenemos un número de Reynolds alto de 10 elevado a 6, es un número bastante grande, y podríamos decir sin ningún problema que el valor de K para 0,5 es igual a 0,65. ¿Ya? De manera tal de que K sub C es igual a 0,65, que si seguimos trabajando este supuesto, que es un supuesto conservador, vamos a tener entonces que el efecto de estas dos piezas por separado, de estos dos codos por separado, va a ser un K combinado, disculpen por todos los rayas, pero como les dije, murió el computador, ¿ya? Va a ser igual a 1,13. 1,3. ¿Ya? Y estamos. Y esa es más o menos la mecánica de la cual se trabaja para efectos del cálculo de los codos. Generalmente se van a topar con cosas iterativas. Generalmente se van a topar con cosas que van a tener que hacer algunos supuestos. En este caso acá yo tuve que extrapolar un poquito la curva y decir, tener claridad de que los resultados no necesariamente son, hay un error asociado en el sistema, pero como decir no puedo calcularlo no necesariamente es una buena respuesta siempre. Creo que es bueno que se acostumbren un poquito a tratar de decir algo en situaciones de incertidumbre. En este caso acá nosotros no sabemos cuánto vale K, es incierto, porque estamos extrapolando un lugar fuera de la curva, pero podemos decir algo. En este caso de acá nosotros no sabemos, en el segundo caso acá, nosotros no sabemos qué es lo que pasa para R sobre D de igual a 0,5, pero nosotros debiéramos ser capaces de decir algo. Podemos decir de que es igual a 1, que es el peor de los escenarios, ¿ya? Cuando efectivamente no hay todo el efecto acumulado de las dos piezas juntas, lo que hace es disminuir el coeficiente de pérdida singular. Y así que nos podemos ir por el lado conservador, por el peor de los escenarios, y decir, bueno, ese efecto que disminuye las pérdidas singulares no es importante, así que vamos a trabajar con un K combinado dividido por la suma de las componentes, va a ser igual a 1, y por lo tanto es el peor de los escenarios, y seguimos calculando hacia adelante. Eso, ¿ya? Mañana vamos a hacer algunos ejemplos, ojalá que vuelva el computador, pero lo dudo. Vamos a seguir avanzando con algunos de los ejemplos. Así que este video se podría decir cómo calcular el coeficiente de pérdida singular combinado para dos curvas en forma de S. Nos vemos. Chao.